bien, apreciados hermanos, es un gusto estar con ustedes en esta noche para impartir la palabra de Dios. Es un gusto especial para mí hablar en español para mi gente, ¿no? Porque además de que somos hermanos en Cristo, y eso rompe toda la barrera de idiomas. Yo también soy hijo de un hermano boliviano. Mi papá, hermano Demetrio Pedrazas, es uno de los fundadores de la obra en Bolivia. Y desde tierno yo aprendí el español. Y tengo ese privilegio, ¿no?, de hablar con ustedes hoy día sin traducción. Y especialmente el privilegio de hablar sobre el tema tan fantástico, tan maravilloso, que es el tema de la salvación, la doctrina de la salvación, la soteriología. Hace poco yo hice una serie de estudios, 5 estudios sobre el plan de salvación en español. También los hermanos de Chile ya lo escucharon. Y sigo haciendo acá en Brasil ya una secuencia de casi 20 estudios sobre el plan de la salvación, que involucra la expiación, y la predestinación, la justificación por la fe. Ahora estamos haciendo una serie sobre la victoria sobre el pecado, victoria sobre las tendencias pecaminosas, la nueva criatura, la función de la ley. Son decenas de estudios sobre ese tema tan maravilloso. Y también tuve la oportunidad de hacer en Brasil también algunos estudios sobre Romanos de una forma expositiva, o sea, analizando cada versículo de un capítulo de Romanos. Romanos es un tratado teológico, ¿no? Y quizá el libro más importante sobre la soteriología en la Biblia. Y tenemos la oportunidad de estudiar el capítulo 10 de Romanos. Y es un capítulo muy importante también. Antes de entrar en el capítulo 10, yo quería contextualizar ese capítulo en todo el libro de Romanos. Ustedes se acuerdan, porque ya lo han estudiado, que en la abertura del libro de Romanos, el apóstol Pablo se refiere a los judíos y a los gentios como dos grupos. Cuando él dice en Romanos 1:16 que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primero del judío y después del griego. Y enseguida, para probar el punto de que tanto los judíos cuanto los gentios necesitan de salvación, él revela en el capítulo 1, del verso 18 al verso 32, él revela que todos los gentios están en el pecado. Y después en el capítulo 2, de los versos 2 a 5 y 17 a 25, Pablo nos revela que los judíos también están en la misma situación. Entonces en el capítulo 2, Pablo dice que tanto los judíos cuanto los gentios están bajo la condenación y serán juzgados por Dios. Y entonces a partir del capítulo 3, Pablo empieza con una pregunta: ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿O cuál es la utilidad de la circuncisión? Ese está en el verso 1 de Romanos 3. Y en el verso 2 de Romanos 3, Pablo responde a esa pregunta. Dice que hay ventaja, sí, en ser judío. Y que los judíos tienen un privilegio, pero que eso solo aumenta la condenación, ¿no? Porque ellos han recibido mucho más luz que todas las otras naciones, y aún así desobedecieron a Dios. En la secuencia, Pablo podría hablar sobre lo que significa ser israelita y cómo Dios va a cumplir sus promesas con el Israel espiritual. Pero mira qué interesante, Pablo no lo hace. Pablo va a volver al asunto que interrumpió en el verso 8 de Romanos capítulo 3, solamente en el capítulo 9. En el restante del capítulo 3 y en los demás capítulos, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, Pablo habla sobre la justificación por la fe, habla sobre el concepto de pecado, habla sobre quiénes son los pecadores, está en capítulo 5 de Romanos, habla sobre que los pecadores son los que descienden de Adán. Habla también después de la guerra entre el hombre carnal y el hombre espiritual en capítulo 7. En el capítulo 8 habla del hombre espiritual que es guiado por el Espíritu. Y es un capítulo que nos da la seguridad de que en Cristo
nadie puede quitar nuestra salvación si estamos en Cristo. En el capítulo 9, él vuelve al tema que había interrumpido en el capítulo 3, que es la promesa de Dios a Israel, la elección del pueblo judío y las ventajas que son consecuentes de esa elección. Y ese pensamiento de Romanos capítulo 9, él lo va a encerrar solamente en el capítulo 11. Entonces, en el capítulo 9 de Romanos, Pablo miró para el pasado y habló del propósito de Dios en dirección a los judíos. Ahora en el capítulo 10, él vuelve los ojos al presente, para el tiempo en que él escribía la epístola, y él quiere en ese capítulo comprobar la incredulidad de los judíos. Entonces, esa es la finalidad principal de ese capítulo. Es comprobar que los judíos han merecido el rechazo de Dios como un pueblo elegido, y que en el verso 11, en el capítulo 11, eso se va a confirmar, y ahora va a haber la posibilidad para que los gentiles sean pues colocados en ese árbol, ¿no? Como ya participantes también de las promesas para el pueblo de Dios. Entonces, ese es el cuadro general de la epístola de Romanos y el contexto del capítulo 10 en ese cuadro. Vamos ahora a iniciar la lectura. Es muy interesante el método expositivo de estudio de la palabra de Dios. Es lo que hicieron, por ejemplo, los grandes hombres del pasado, como Guillermo Miller, que empezó a estudiar la Biblia verso por verso, y aún, mientras no conseguía explicar un verso, no salía de él. Ustedes se acuerdan hasta que llegó a Daniel 8:14. Y ahí fue que, pues, por la iluminación del Santo Espíritu, él ha descubierto la doctrina, ¿no?, de las 2300 tardes y mañanas. Y el estudio expositivo de la Biblia es muy interesante porque vemos que la Biblia en sí misma tiene la luz. Ella propia se ilumina. Vamos a leer entonces verso por verso de ese capítulo y vamos a estudiar, claro, no de una forma exhaustiva, ¿no?, pero vamos a tratar de los temas principales y principalmente sin perder la línea lógica del asunto, que nos va a llevar del verso 1 hasta el verso 21. Vamos a leer el verso 1. Hermanos, el deseo de mi corazón en mi oración a Dios por Israel es para salvación. No hay duda, ¿no?, de que Pablo fue el mayor teólogo del cristianismo y como ningún otro recibió de la parte de Dios la revelación del misterio de Dios, y él lo ha desvendado, ¿no?, a nosotros a través de la epístola de Romanos y también los otros libros que ha escrito. Y en ese capítulo Pablo inicia expresando su deseo de que los judíos fueran prósperos, no, de que ellos fueran libertados de los yugos de Roma, no. El deseo del apóstol Pablo, su anhelo, es que ellos fueran salvos. ¿Por qué Israel, teniendo tantos privilegios espirituales, aún se conservaba ignorante e incrédulo? ¿Qué es lo que mantenía ese pueblo afastado de la salvación? Nosotros vamos a ver en los versos siguientes que Pablo explica eso. Él dice en primer lugar que había un celo sin entendimiento, un celo que no tenía sentido. Los judíos, miren, no eran indiferentes a las cosas espirituales. Ellos no eran apáticos a las cosas de Dios. El problema de ellos era que tenían fervor, pero fuera de la verdad. Tenían un celo, pero sin entendimiento. El problema de ellos no era como el de nuestra época hoy día, que es la tibieza espiritual. No es eso. Lo que mantuvo a Israel fuera del privilegio de la salvación no fue la ausencia de religiosidad, pero una religiosidad fuera de la verdad, un celo sin entendimiento. Pablo personalmente sabía lo que era eso. Personalmente, él fue un gran ejemplo de lo que eso significa.
él persiguió la iglesia y lo hizo por celo. Él entraba en las casas y en la sinagoga para azotar a los creyentes, hacerlos blasfemar, arrestarlos y dar su voto para matarlos. Y hacía todo eso con el propósito de agradar al Señor. Entonces vamos a empezar ahora el estudio de ese punto. En el verso 2, vamos a acompañar en la diapositiva, Pablo hace una afirmación. Él dice, porque ignorando yo doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Y dice la versión que está en la pantalla, pero no conforme a ciencia. Pablo acá hace una afirmación categórica de que los judíos tenían celo por Dios, pero ese celo era desprovido de entendimiento. Faltaba a los judíos la comprensión del punto más importante, más vital. Ellos veían, pero no percibían. Escuchaban, pero no comprendían, como dice en Mateo 4:12 o Marcos 4:12. Los judíos eran tan celosos que llegaron a acrecentar a la ley sus propias tradiciones, haciéndolas iguales en su concepto, iguales a la ley. Hoy día, el problema no es ese. El problema de la iglesia es que tenemos entendimiento, pero nos falta el celo. Tenemos conocimiento, pero nos falta el fervor. Tenemos la mente llena de luz. Tenemos acceso amplio a la verdad, pero nuestro corazón está vacío de entusiasmo. Pero aún así hay riesgo de que podamos tener también un celo sin entendimiento, una religiosidad que se aproxima del fanatismo, algo que se traduce en hacer cosas que el Señor no ha pedido que hagamos, poner la tradición en el mismo nivel de la ley de Dios o mismo por encima de ella. Vamos al verso 3. Dice Pablo ahora el motivo por lo cual él hizo aquella afirmación del verso 2. Él dice, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La ignorancia llevó a los judíos a buscar un camino equivocado de la salvación. Ellos han puesto su propia justicia como un monumento a su gloria y no a la gloria de Dios. El desconocimiento de los judíos acerca del verdadero camino los hizo buscar el propio camino para alcanzar la salvación. Mira que el desconocimiento no es algo neutral y no es algo inofensivo. Los judíos, por desconocer la justicia de Dios y establecer su propia, no se sujetaron a la justicia que viene de Dios. Y por eso se hicieron culpados, no apenas de ignorancia, pero también de obstinación y de rebeldía. Nadie puede aceptar la justicia de Dios sin renunciar a su propia justicia. Las dos no pueden caminar juntas. Una siempre anula a la otra. Y ese pecado de los judíos es el engaño de todas las religiones del mundo. Esa es la principal ilusión de la religión pagana, la religión humanista, la religión del hombre natural. Él siempre busca justificarse a sí mismo y quizá él logra suceso, éxito delante de los hombres, pero no delante de Dios. Yo quiero leer con ustedes un texto muy importante que está en el libro deseado de todas las gentes. Yo ya leí ese libro algunas veces, pero no me había dado cuenta. Él está en el medio de un párrafo y dice así: el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Ese principio de la salvación por las propias obras es un principio pagano.
Y es lo que diferencia el verdadero cristianismo de todas las otras religiones del mundo. La salvación no puede ser por las propias obras. Ese es un principio diabólico. Es una contrafacción del diablo para el plan verdadero de la salvación establecido por Dios. Entonces solo hay dos religiones en el mundo. Aquella que es revelada por Dios y aquella que es creada por el hombre. El cristianismo es el camino que Dios hizo desde el cielo hasta la tierra. Las demás religiones son los caminos que el hombre intenta hacer de la tierra para el cielo. El cristianismo es la religión de la gracia. Las demás religiones establecen la confianza en las obras. En el cristianismo, Dios busca el hombre en Cristo. En las otras religiones, el hombre busca a Dios por sus obras. Él intenta alcanzar méritos, alcanzar justificación delante de Dios a través de cosas que Él hace. Pero el resultado de todo eso es que por las obras nadie será justificado delante de Dios, una vez que a los ojos de Dios, nuestra justicia es como, en portugués se dice, como una ropa inmunda, sucia, ¿no? Eso está en Isaías 64, verso 6. Entonces, solamente por la justicia de Cristo, solamente por el Evangelio, es que nosotros podemos tener acceso a la salvación. Bueno, vamos ahora al verso 4. En el verso 4, el apóstol Pablo habla sobre la relación de Cristo con la ley, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos pensaban, ¿no?, que podían ser salvos mediante la obediencia a la ley, pero la finalidad de la ley no era darles la salvación, pero evidenciar sus pecados y llevarlos al Salvador, que es Cristo. Ese tema de la función de la ley, solo él mismo ya es suficiente para hacerse un seminario. Pero en pocas palabras podemos decir que la función de la ley no es salvarnos, pero la ley es muy útil. Ella es necesaria. Ella es como un espejo que revela que nosotros estamos enfermos. Y ella no hace solamente eso, porque si esa fuera únicamente su función, estaríamos pues sin esperanza. Estaríamos deprimidos. Pero la ley, además de mostrar nuestra real situación, ella también nos conduce a Jesús, nuestro Salvador. Vamos a leer dos textos inspirados que confirman ese pensamiento, pero hay muchos otros más que tratan del mismo tema. Pero vamos a leer un texto, está en Primer Mensaje Selecto, página 250. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Y aquí la hermana White habla o menciona Gálatas capítulo 3, verso 24. Ese texto tan polémico sobre qué es el ayo, ¿no? Que nos conduce a Cristo. Y un otro texto inspirado dice que el ayo es tanto la ley moral cuanto la ley ceremonial. No vamos a tratar de ese asunto ahora, pero el ayo se refiere a las dos leyes. Eso está escrito de forma cabal, ¿no?, en el espíritu de profecía. Vamos a otro texto. Este es un texto muy fuerte. Aún la ley moral no cumple su propósito a menos que se entienda en su relación con el Salvador. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella solo tiene un beneficio salvífico para nosotros si ella nos conduce a Jesús. Si no, ella falla en su propósito. Y aquí tenemos que entender dos puntos muy importantes. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando él habla que el fin de la ley es Cristo? La palabra utilizada aquí en el versículo 4 es telos. Telos es fin, pero puede ser interpretada en tres sentidos. Puede ser interpretada como 1, cumplimiento. 2, el blanco.
Y 3, el fin en el sentido de que es la terminación de algo. Nosotros entendemos que la palabra telos acá debe ser aplicada como blanco. O sea, Cristo es el fin de la ley en el sentido de que él debe ser el blanco de la ley. O sea, todo en la religión judaica apuntaba para la venida del Mesías. Los sacrificios, el sacerdocio, los cultos en el templo, las fiestas, las alianzas, los conciertos. La ley revelaba que los judíos eran pecadores y necesitaban de un Salvador. ¿Ya? Y sin embargo, en lugar de que dejaran que la ley los llevase a Jesús, ellos rechazaron al Salvador. Entonces la ley no tiene poder de ofrecer justificación. Ella apenas conduce el pecador a Cristo que justifica. Entonces Cristo es realmente el blanco de la ley. Él es el objetivo de la ley. Y fuera de él, fuera de Cristo, la ley no puede absolutamente ser comprendida. Y acá hay también un segundo punto. ¿Qué Pablo quiere decir cuando dice que el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree? ¿Qué quiere decir eso? Para la justicia a todo aquel que cree. La justicia que Cristo proveyó posee tal perfección que satisface las exigencias de la ley del Señor. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, no estamos hablando de algo así abstracto, algo teórico. Estamos hablando de su vida de 33 años. Pablo declara que Cristo es el blanco de la ley para todo aquel que cree, y toda su declaración es para confirmar que el creyente debe romper definitivamente con la ley como un medio de alcanzar la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que es imputada para nosotros no es algo que podemos alcanzar, es algo que Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo alcanzó. Estamos hablando acá de justificación. El proceso de santificación es otra cosa, pero acá lo que dice Pablo en el verso 4 tiene que ver con la justificación, o sea, la imputación de la vida de Cristo en nuestra cuenta. O sea, nosotros recibimos como si fuera nuestro algo que no nos pertenece. Eso es el concepto de imputación. Es recibir algo que no pertenece a nosotros. O sea, la vida de Jesús, que es exactamente, corresponde a los reclamos de Dios, a los reclamos de la ley de Dios. Esa vida de Jesús es imputada en nuestra cuenta. Y es exactamente por eso que nosotros somos justificados. Ahora, acá hay un punto interesante, ¿no? Cuando Pablo dice en Romanos 7, 4, 6, que nosotros morimos para la ley y que fuimos libertados de la ley. Y cuando él dice también en Romanos 6, 15, que no estamos más bajo la ley, él se refiere exactamente al hecho de que la ley no sirve para justificarnos delante de Dios. Porque Cristo cumplió la ley. Y si estamos en él y creemos en él, entonces la obediencia de él es creditada en nuestra cuenta. Por eso todo aquel que cree es justificado, no por intermedio de su propia justicia, como querían los judíos, como querían los fariseos, pero por la justicia de Cristo que es imputada a nosotros. Vamos a proseguir. Vamos a entrar ahora en un otro momento del capítulo 10, que va del verso 5 al verso 13. Habla de la justicia propia y de la justicia de Dios. No vamos a leer todos esos versos, ¿ya? Yo vi que apareció un poco ahí en la pantalla, pero es un texto muy largo. Vamos a hacer algunas consideraciones y después vamos a leerlos prácticamente uno a uno para facilitar la comprensión. Existen dos medios para alcanzar la justicia.
pero solamente uno de ellos es válido. Solamente uno de ellos funciona. Bueno, hay el camino de la ley y el camino de la fe. Y esos son los dos conciertos. Hermanos, no vamos a hablar acá de forma profundizada sobre los dos conciertos. Ya lo hicimos en otros temas, pero acá no es nuestro blanco hacerlo específicamente en relación a esto, pero tenemos que hablar así de paso sobre el tema. La justicia de la ley dice, obedece a lo que la ley manda y usted vivirá. Ese es el viejo concierto. ¿Ya? Y la justicia de la fe dice, cree en el Señor Jesús y usted vivirá. Vean que hay una diferencia. La justicia de la fe corresponde al nuevo concierto, pero el nuevo concierto es el mismo primero que ha sido hecho con Adán y con los patriarcas, y el viejo concierto que fue proclamado por Moisés en el Sinaí, ese nunca ha servido para la salvación de nadie. Vamos a leer rápidamente ese texto que está en Patriarcas y Profetas, página 342. No vamos a profundizarnos en ese tema, pero tenemos que hablar para comprender ese texto que estamos examinando ahora, versos 5 a 13 de Romanos 10. Pero vamos a leer ese texto que aparece en la pantalla. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Ese es el viejo pacto. Ahora vamos al nuevo. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Aquí está. Hay muchas cosas que hablar sobre ese texto, pero vamos rápidamente a considerar algo que es importante para nosotros ahora, que es lo siguiente. En el nuevo concierto, la justicia se alcanza por la fe. Y el nuevo concierto significa que nosotros encontramos gusto, placer en obedecer. Como dice en Salmo 48, yo me alegro en obedecer a tu ley, oh Jehová. Tu ley está dentro de mí, ¿no? Bueno, vamos a destacar algunos puntos importantes en conexión con ese tema de los pactos y también con lo que dice Romanos 10 de 5 a 13. En primer lugar, la justicia de Dios no es alcanzada por el esfuerzo humano. Vamos a leer ahora sí el verso 5. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Mira, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Del viejo concierto, del viejo pacto. Por eso teníamos que mencionarlo, ¿no? Entonces aquí Pablo empieza a establecer el contraste, la oposición entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de la ley corresponde al viejo pacto, establecido en los días de Moisés, en que la salvación dependía exclusivamente del esfuerzo humano. Y aquí tenemos un otro tema. El esfuerzo humano es necesario en la salvación, sí. Pero la salvación no depende exclusivamente de eso. En el viejo concierto, la palabra era obedece y vivirás, pero obedece en tus fuerzas. Obedece mediante tus propios esfuerzos. Y aquí Pablo empieza a presentar el tema. Nosotros vamos a ver que en el verso 5 él presenta la justicia que es por la ley. Y en el verso 6 él va a presentar la justicia que es por la fe. Ahora mira que en la justicia que es por la ley, es imposible que alguien se salve. Porque el hombre puede poseer buenas intenciones, él puede poseer el deseo de obedecer, pero el problema es que su naturaleza es pecaminosa y la inclinación de su carne es inimistad contra Dios. Entonces, por sí mismo, él jamás
va a conseguir alcanzar las demandas, ¿no?, de la justicia divina. Entonces, la ley o el esfuerzo para obedecer la ley solo trae frustración. El esfuerzo que es necesario, vamos a ver después, es algo que es en la fuerza del Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Pero el esfuerzo del hombre en sí mismo lleva a una frustración, a una vida cristiana de derrota, de ilusión. El hombre solo encuentra condenación. Ahora vamos a ver la segunda opción. La segunda opción habla de la justicia por la fe. Se refiere ahora al nuevo pacto. En ese caso, la justicia de Dios es alcanzada a través de Jesús. Vamos a leer ahora del verso 6 al verso 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer descender a Cristo, ni quién descerá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está un texto un poco difícil de entender, pero si lo contextualizamos, la comprensión se hace fácil. Aquí el apóstol Pablo está invocando un texto que aparece en Deuteronomio capítulo 30, del 12 al 14. Y para un judío que conocía las escrituras, era común que esa expresión, subir al cielo o descer al abismo, esas expresiones eran utilizadas para indicar una cosa imposible. Entonces, Pablo aquí quiere decir que hacer ese tipo de pregunta no es necesario. O sea, no hay necesidad de escalarmos las alturas o bajarmos a las profundezas, ¿no?, en busca de Cristo. Eso no es necesario, porque Cristo ya vino. Él murió, Él resucitó y tenemos pleno acceso a Él. Fue Cristo quien vino y murió en nuestro lugar. Y la obra difícil, la parte más compleja, ya ha sido hecha por Él. Entonces Pablo quiere decir aquí que la justicia de la fe no es algo que depende de nuestro esfuerzo. No. La mensaje del evangelio se concentra en Cristo. La focalización es en Cristo. El problema del viejo concierto era ese. Es que el hombre intentaba encontrar en sí mismo las fuerzas. Pero en el nuevo concierto, el nuevo pacto, la justicia que es por la fe, ahora nosotros nos concentramos en Cristo encarnado y resucitado, no en nuestros esfuerzos. Y para concluir ese raciocinio, Pablo dice que la salvación no está lejos, pero está cerca de nosotros. Vamos a ver en los versos siguientes que ella está en nuestra boca, está en nuestro corazón. No tenemos que buscar la salvación en otras fuentes, pero en la fuente de las Escrituras, en lo que Dios nos ha revelado. Vamos ahora al tercer punto. El tercer punto es que la justicia de Dios es alcanzada mediante la fe. Y Pablo no se cansa de repetir eso en toda su epístola. ¿Por qué Pablo repite eso tanto en todos sus escritos? Porque ya hemos leído hace poco en el texto de Deseado de todas las gentes que el paganismo de la religión de salvación por las obras ya predominaba en Israel. Entonces, Pablo quería destacar el verdadero camino para la salvación. Y aquí tenemos 3 puntos. Primer punto, ¿cuál es la condición de salvación? Vamos a leer los versos 9 y 10. Acompañamos en la pantalla. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la fe salvadora es la fe en la resurrección de Cristo. Ese está en 1 Corintios
15, verso 17. Y la confesión de Cristo es una profesión pública de que Él es el Señor. Entonces, esos dos elementos juntos son suficientes. Y aquí tenemos, de una forma muy inteligente, muy objetiva, muy simplificada, la junción de la fe con las obras. Boca y corazón deben estar siempre conectados. Y la boca acá es un símbolo de, que de lo que el hombre puede hacer exteriormente, ¿no? Es necesario creer con el corazón. La religión nace del íntimo, pero es necesario también confesar con la boca. Entonces, la fe es la raíz. La confesión es el ramo de la planta. La fe interior y la confesión pública andan juntas. Y en verdad son esencialmente una sola cosa. Ha habido en nuestro medio, y hasta ahora hay, quizá predomina, ¿no?, un concepto que separa fe y obras como siendo cosas distintas. Pero en verdad, la verdadera fe, como dice en Gálatas 5:6, es la fe que opera. O sea, la fe que viene acompañada con obras. Entonces no hay una separación real entre fe y obra. Hay una separación didáctica para que hagamos los estudios, para que prediquemos sobre el tema. Pero en verdad, la verdadera fe, ella es acompañada inmediatamente con obras. Ellas andan siempre juntas. Entonces, la fe sin la confesión es espuria. No pasa de una religión estéril. La verdadera religión produce frutos. Por otro lado, la confesión sin la fe es vanidad. Son como palabras que son tiradas al viento. Entonces, el contenido de lo que se cree y el contenido de la confesión pública debe ser uno solo. Y la confesión debe ser hecha a Dios y también a los hombres. No solamente a Dios. Pero las personas también tienen que saber que nosotros somos cristianos. Necesitamos declarar a los hombres, a nuestros familiares, en los círculos sociales que frecuentamos, ellos necesitan saber de qué lado estamos. Y Pablo presenta el resultado de eso. Cuando la creencia y la confesión están juntas, el resultado es la salvación. El verso 9 que hemos leído dice, y serás salvo. Entonces no hay una confesión de la boca sin la fe que procede del corazón. Es claro que el corazón debe regir la boca. Ella debe hablar sobre aquello que, de que el corazón está lleno, ¿no? Entonces ese es el primer punto. El camino de la salvación. Ahora vamos a hablar del segundo punto. La garantía de la salvación. Vamos a leer el verso 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí Pablo está citando Isaías 28, verso 16. Pablo revela que la garantía de la salvación, aquel que cree, no es solamente un sentimiento, pero es una promesa infalible de las Escrituras. Dios garantiza a través de su propia palabra su promesa. Y hace poco yo hice un tema sobre la seguridad de la salvación. Nosotros no creemos en la seguridad de la salvación como los calvinistas creen, ¿no? Ellos creen que el hombre es electo incondicionalmente. No importa lo que él haga, si él está electo, él va a ser salvo. Y al final de cuentas, Dios va a proveer el medio para que él pueda arrepentirse y convertirse. Y esa es la seguridad que Dios le ofrece. La seguridad que Dios nos ofrece es diferente, es algo condicional. Pero tenemos una seguridad especial. Aquellos que son convertidos y que caen, el plan de Dios no es que caigamos, que pequemos. Pero Él dice en 1 Juan 2:1,
hijos, yo os escribo para que no pequéis. Pero si por acaso ustedes pequen, sepan que hay un abogado junto al Padre, Jesucristo, el justo. Entonces ahí está la seguridad. El creyente que cae, claro que él desagrada a Dios, él tendrá que arrepentirse, pero el Espíritu Santo no lo abandona. Ahora, si él rechaza el llamado del Espíritu Santo, con el tiempo, esa voz del Espíritu Santo puede llegar a un momento en que no sea escuchada, y ahí sí es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero la garantía que tenemos es que mientras no llegamos a ese punto, el Espíritu Santo está en nuestro lado trabajando con nosotros en nuestros corazones para llevarnos al arrepentimiento. Entonces tenemos una garantía de la presencia del Señor mismo cuando caigamos a través de su Espíritu Santo. O sea, su Espíritu Santo está con nosotros. Ahora vamos al punto 3, el alcance de la salvación. Vamos a leer el verso 12. Porque no hay distinción, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces Cristo no es solamente accesible con facilidad, como también es igualmente accesible a todos y a cualquier uno. El amor de Dios en Cristo ha colocado por tierra, ¿no?, las distinciones cuanto a raza, nacionalidad, sexo, edad, condición social o financiera, grado de cultura, de escolaridad, y etc. ¿No? Ahora vamos a entrar ahora en un otro tema del capítulo 10 de Romanos. Los versos 13 a 15, el apóstol Pablo habla de la evangelización y también del evangelizador. El mensaje de salvación tiene que ser proclamado en todo el mundo, a toda la criatura, hasta los confines de la tierra. Y aquí vamos a destacar algunos puntos. Vamos a leer en primer lugar sobre los pasos de la evangelización. Ya está en la pantalla el texto, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Y aquí tenemos en esos versos la secuencia que forma una cadena lógica, ¿no? Es necesario que alguien sea enviado para predicar. Y es necesario que alguien predique para que alguien escuche. Y es necesario que alguien escuche para que pueda creer. Y es necesario creer para que se pueda invocar. Y es necesario invocar para ser salvo. Esos son los pasos, ¿no?, de la evangelización. Cristo envía sus heraldos y los heraldos predican. Las personas escuchan. Los oyentes creen. Los creyentes invocan. Y aquí los que invocan son salvos. Ahí está, ¿no? Ese es el orden. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte del verso 15. Habla de la importancia del evangelizador. Vamos a acompañar esa parte. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las palabras del evangelio. ¿Ya? En verdad, eso. La segunda parte. Cuán hermosos son los pies que anuncia el evangelio de las cosas buenas, de las buenas nuevas. Aquí Pablo menciona Isaías 52, verso 7, que todos conocimos, ¿no? Dice de la belleza de los pies de los que proclaman el evangelio. ¿Y por qué los que proclaman el evangelio tienen los pies bellos? Porque ellos llevan el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje de la salvación a los incrédulos, al mundo. Bueno, vamos a volver ahora al tema que Pablo ahora va a concluir su carta o su capítulo 10 de la carta a los romanos. Nosotros vimos en el comienzo que el objetivo del apóstol Pablo era demostrar
que Israel se ha merecido el rechazo como nación de la parte de Dios. Y ese raciocinio final va a ser ahora hecho por Pablo en los versos 16 al verso 21. Esos versos hablan de la incredulidad del pueblo de Israel. Y hay un pequeño paréntesis en el verso 17. Pero el tema principal es ese, la incredulidad de Israel. Ninguna nación, ¿no?, escuchó más el mensaje de Dios que Israel. Y acá, hermanos, vamos a tener en cuenta nosotros como pueblo, como iglesia, como institución denominacional. Porque las promesas de Dios son siempre condicionales. Y los que reciben más luz tienen más responsabilidad. Nosotros recibimos mucha luz. Por consiguiente, nuestra responsabilidad aumenta. Eso ocurrió también con el pueblo de Israel. La incredulidad de Israel no fue resultado del desconocimiento, pero del rechazo. Ellos rechazaron al mensaje que Dios les envió por tantos siglos. Y ahora vamos a acompañar esta triste historia de los israelitas. Vamos a destacar 3 puntos. En primer lugar, Israel se rehusó a creer en el Evangelio. Vamos a leer el verso 16 y 17, que la incredulidad de Israel fue deliberada, fue proposital. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí en el verso 16, Pablo menciona Isaías 53, verso 1. Así como no creyeron en la predicación de Isaías, los judíos también no obedecieron al Evangelio. Y ellos se rehusaron a obedecer y así cerraron la puerta de la salvación. Una vez viene por la predicación de la palabra de Dios. Y aquí en el verso 17 hay un pequeño paréntesis que tiene que ver con el verso 16. Mira, ellos escucharon la palabra tantas veces, pero la rechazaron. Y Pablo aquí informa que realmente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a considerar ese verso individualmente, porque él trae un mensaje muy importante. Quizá el verso más conocido de todo ese capítulo es ese, ¿no? Es un verso muy mencionado por nosotros, el verso 17 del capítulo 10. Y aquí hago un comentario así adicional, que el Evangelio viene a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Y el llamado, la atracción, que es el primer paso en el plan de la salvación, que viene antes del arrepentimiento, es la atracción del Espíritu Santo sobre el hombre, que en la doctrina de la predestinación llamamos de gracia preveniente, gracia anticipatoria, la gracia que es anterior. Eso viene a través de la predicación. El llamado viene a través de la predicación. Entonces la Biblia dice: muchos son llamados, pocos son escogidos. O sea, muchos escuchan la palabra. Entonces, mira que la fe viene a través de la palabra y no de cualquier doctrina. La fe no puede ser basada en determinaciones humanas, en tradiciones. Y eso tiene un significado muy fuerte para nosotros como reformistas, ¿no? Porque a veces nos gusta crear reglas que no tienen base en la palabra de Dios. Y para ustedes quiero leer un texto que quizá ya es bien conocido, ¿no? Es deseado de toda la gente, para página 766. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Enseñar al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado.
Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. Entonces, mismo las decisiones que son tomadas legítimamente por la iglesia organizada solo tienen valor si se basan en la palabra de Dios. En la iglesia católica, la tradición está en el mismo nivel que la revelación como fuente de la verdad, o con la misma autoridad que tienen la palabra de Dios, es dada pues a la tradición. Pero eso es antibíblico. En verdad, lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, cerrado ese paréntesis, vamos a volver al tema principal de la secuencia de Romanos 10. Vamos al verso 18. En el verso 18, el apóstol Pablo vuelve al tema de la rebeldía de Israel. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces acá Pablo confirma, ¿los israelitas escucharon o no? Sí, escucharon. O sea, su rechazo es indisculpable. Los israelitas sabían, tenían conocimiento de la verdad. Ahora vamos al verso 19 y 20. Y aquí viene ahora la novedad, ¿no? Algo nuevo que va a ser mejor desarrollado en el capítulo 11. Ya que aquí Pablo, mira, vamos a recapitular lo que hablamos en el comienzo, ¿eh? Desde el principio de la epístola a los romanos, desde el verso 16 del capítulo 1, Pablo ya hace mención de ese punto, que ahora él va a llegar acá en el verso 19, en el verso 20, para llegar a la conclusión. Mira, él le hace toda esa vuelta, ¿no? En su epístola, en los capítulos 3 hasta el capítulo 9, para en el capítulo 9 y después en el capítulo 10 y 11 llegar a la conclusión de que el evangelio también es predicado a los gentiles. Vamos a leer los versos 19 y 20. Pero pregunto, también digo, vamos a leer lo que está en la pantalla. ¿No ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré con celos, a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fantástico acá, ¿eh? En una primera lectura quizás suene un poco difícil, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo acá? Pero él está hablando de los judíos y de los gentiles. Mira, vamos a explicar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que ya habíamos leído en el libro 18 es, ¿Israel escuchó el evangelio? Sí, escuchó. Ahora, la segunda pregunta que está en el verso 19 es, ¿Israel comprendió o entendió el evangelio? Y nuevamente la respuesta, sí. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Israel rechazó el evangelio? Y la única respuesta está en el verso 21, que vamos a considerar después, es la rebeldía. Israel rechazó lo que conocía. Ahora vamos al verso 20, que aquí se cita pues Isaías. Y los gentíos que no buscaban encontraron el camino de la verdad que Israel rechazó. Así, ahora se explica el verso 19. Dios provocó
celos en Israel por medio de la salvación de los gentiles. Y realmente había. En los días de Pablo mismo los apóstoles como Pedro, inicialmente tenían celos de los gentiles. Pero así tenía que ser. Porque en aquella época ellos no comprendían, ¿no?, que Israel había rechazado el evangelio y por eso había sido rechazado como pueblo. Entonces ahora la palabra de la verdad debía ser dirigida a los gentiles y eso provocaba celos al pueblo de Israel. Pero mira que Isaías ya había dicho antes que el evangelio fue encontrado por los que no lo buscaban, y eso se refiriendo a los gentiles. Y ahora vamos al verso que concluye ese capítulo y nos da una esperanza muy grande a nosotros, porque todos nosotros somos gentiles, ¿no? O sea, somos gentiles, pero al mismo tiempo somos también hijos de Abraham en la fe. Y después en el capítulo 11 vamos a ver que nosotros también podamos ser, no sé cómo se dice en español, podemos ser juntados en el ramo, ¿no? Podemos ser colocados en el ramo, en el ramo de la planta, ¿no? Vamos a leer entonces en el verso 21, la conclusión del apóstol Pablo, que en verdad repite Isaías 65, verso 2. Él dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Aquí Pablo está diciendo, mira, Israel fue rechazado, pero no fue por falta de la misericordia, no fue por falta eso, del amor de Dios, ¿no? A pesar de los brazos extendidos del Señor, Israel no creyó. Muchas veces y de muchas maneras, Dios les habló a través de sus profetas. Él le dio su ley. Manifestó su poder libertador, miraculoso, en varias oportunidades. Sin embargo, Israel respondió al Señor con rebeldía, con ingratitud deliberada y mediante una ignorancia proposital. Israel desconoció la justicia de Dios y no se sujetó a ella. Fue lo que leímos en el verso 3. Y no se trataba de falta de conocimiento, pero de desobediencia voluntaria y de rebeldía. Israel tropezó en Cristo y hizo de Cristo una piedra de tropezo. Pero en todo ese tiempo, Dios actuó como un padre amoroso, siempre invitando a Israel a volverse para él. Pero no hubo ninguna respuesta positiva y Israel se mantuvo rebelde y desobediente. Y el capítulo termina mostrando que la incredulidad de Israel es de su entera responsabilidad. De un lado está Dios con los brazos extendidos y de otro un pueblo con sus espaldas viradas para Dios, ¿no? Las promesas divinas se cumplen cuando correspondemos al llamado divino. Por eso la Biblia dice en Hebreos 3:7, hoy si escucharle su voz, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron los israelitas en el día de la provocación. Que esa sea nuestra experiencia, tanto como individuos como pueblo. Escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón, como hicieron los israelitas. Que esa sea nuestra experiencia. Ese es mi deseo y mi oración. Amén.